Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Diseño Circular. Esta temporada es ya la tercera, que se dice rápido, pero han sido 2 años. 2 años desde que decidí tirarme a la piscina y adentrarme en todo este mundo del podcasting y de poder transmitir y poder explicar todo esto que estaba haciendo, cómo me estaba transformando yo personal y profesionalmente a nivel de carrera hacia el diseño circular, hacia la sostenibilidad y cómo llevar esto a la práctica. Está siendo realmente un proyecto maravilloso que me está abriendo muchísimas puertas y sobre todo que me está permitiendo la oportunidad de conocer gente increíble que está haciendo proyectos espectaculares y sobre todo para darme cuenta de que al final nos pensamos que estamos solas, solos y cuando das ese salto, cuando das el paso y expresas todo lo que estás haciendo, te das cuenta de que hay muchísima más gente haciéndolo y que cada vez somos más. Así que mil gracias a ti que estás detrás del proyecto, escuchando episodio tras episodio, compartiendo, reflexionando, poniéndolo en práctica y llevándolo a más y más gente. Al final el objetivo principal por el que yo creé este podcast fue para poder divulgar sobre este concepto con cuantas más personas mejor, porque era algo que no me quería quedar yo, como era una información tan valiosa que merecía ser compartida. Así que si estás escuchando esto, mil gracias por estar ahí. Y bueno, pasando un poco a la logística, esta tercera temporada saldrá cada 2 semanas, igualmente que en las anteriores los viernes. La puedes escuchar en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y muchas más. Y recuerda también que las entrevistas están subidas al canal de YouTube de Diseño Circular. Me gusta que cuando hablo con otra persona se vea también en vídeo y que puedas ver sus expresiones si enseñan algo a la cámara. Creo que es un momento muy chulo de compartir, así que también lo puedes escuchar y ver en YouTube. También me gustaría agradecer a todas esas personas que cada semana y cada día me envían su feedback, me envían mensajes, me explican lo que están haciendo, proyectos. Eso me da muchísima energía y muchísima alegría de ver que lo que estoy haciendo está llegando cada vez a más gente. Así que si tienes cualquier feedback, si quieres que entreviste a alguien, si quieres ver algo diferente, algún concepto que te gustaría que explicara, no dudes en escribirme a hola@marinesrojas.com o a través de las redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como Diseño Circular o en LinkedIn como Marines Rojas. Y ya sin más dilación, me gustaría empezar con el primer episodio de la temporada. Empezamos. Hoy me acompaña Sofía Garín, ella es diseñadora circular y project manager en Inedit, una consultora, un estudio de ecoinnovación que ahora ella nos contará un poquito más. Bienvenida, Sofía. Hola, muchas gracias por tenerme hoy aquí. ¿Qué tal? Muy bien, y tú, un placer tenerte aquí, que nos acompañes a la comunidad de diseño circular. A vosotros por la invitación y con ganitas también de estar aquí después de haber estado escuchando todas las ediciones pasadas. Genial, genial. Pues cuéntame un poco quién es Sofía, ¿no? Para que la gente sepa un poco también tu historia, de dónde vienes. Bueno, pues yo soy Sofía, originalmente soy de Zaragoza, pero bueno, llevo ya años bueno, he estado rodando por el mundo y es un poco lo que me ha llevado hasta aquí. Y nada, soy diseñadora industrial y de ingeniería Ujú. hace ya tiempo que terminé. Y realmente en los últimos años me he especializado en sostenibilidad y economía circular. Y bueno, es por eso que hoy estoy aquí. Así Sí, que bueno, y genial. ahora actualmente estoy en Barcelona. Vale. Después de haber estado un poco recorriendo el mundo, he aterrizado. Llevo ya 2 añitos, los dos de pandemia, vaya. Ah, muy bien. Pensaba que estabas desde antes aquí. Sí, aquí estamos. ¿Y que fuiste fuera a estudiar o...? Pues originalmente me fui a hacer Erasmus y con Ah, eso ok. ya conllevó a quedarme. Hice mi Erasmus en Suecia y ahí fue de hecho un poco donde me entró toda la curiosidad por aspectos de sostenibilidad. Ujú. Y de hecho, bueno, acabé estudiando un máster en diseño sostenible en Copenhague. Ok. Y bueno, pues a raíz de eso me quedé un tiempito ahí a trabajar. Después hice varios proyectos colaborativos, uno en Nepal, otro en Perú. Guay. Y finalmente, pues bueno, cosas de la vida, ¿no? Al final volví a Copenhague, pero no encajaba un poco del todo, después Ujú. de haber visto
tantas cosas y bueno, decidí volverme. Ahí ahora pues estoy en Barcelona. Mucho Muy mejor clima bien. también. Hombre, eso sí, eso te iba a decir que aquí, aquí se está mejor en ese sentido. Sí, 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 Y un totalmente. poco volviendo, ¿no? A tu raíz, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar diseño industrial? Pues la verdad es que siempre lo había tenido, bueno, siempre lo había tenido en la mente desde que me enteré de su existencia, porque realmente es algo bueno, tampoco es que esté en muchos lugares, tampoco es bueno, que sea muy conocido, ¿no? Y fue todo a raíz de que yo tenía una parte como, siempre me había traído mucho la parte de tecnología, Ajá. más a nivel ingenieril, por así decirlo. Sí, como más duro. O sea. Sí, pero luego por otro lado tenía una parte muy artística, pero más que artística, creativa. Ok. ¿No? Entonces tenía esa parte como de resolución de problemas Ujú. y más también como de poner, tangibilizar las cosas. Vale. ¿No? Entonces, claro, de toda la ingeniería, realmente pues la que encajaba con todo eso era el diseño. Y además porque siempre he tenido aspectos, de hecho, bueno, con decirte que otra de mis opciones era psicología, o sea, tú Ok, imagínate, bien. ¿sabes? O lo uno o lo otro. Pero eso hace muchos, muchos años, ¿eh? Antes de empezar a estudiar. Pero que realmente a lo que iba es que claro, sí que había un aspecto social en todo Vale. ello. Ujú. Y ese aspecto social, pues, no lo tiene un ingeniero de telecomunicaciones. O sea, al final, En igual, general, diría que no, ¿no? Aquí a lo en mejor nos estamos general, metiendo en un... sí, sí, sí. Pero sí, en Pero quiero general, decir, digamos que no. en general, el trabajar directamente con usuarios te lo Mm. permite el diseño. Sí, sí, sí. Sí, no, A ahora eso cada iba, a vez, eso iba. digamos, cada vez más que como que se está integrando en otras disciplinas, pero sí que es algo más que, bueno, no quiero entrar yo aquí en temas peliagudos, ¿no? Pero hay tema de empatía, hay tema de inteligencia emocional, o sea, hay em, más cosas relacionadas con la parte, yo creo que de creatividad. Sí, sí, sí. Además, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Que ahora sí que, bueno, yo creo que ya se están intentando incluir en muchos más aspectos, pero hace 12 años, ¿no? Sí, no, y hace no tanto, eso, 10 8 años. Yo sé ahora de psicólogas y psicólogos que trabajan en empresas de tecnología, Sí, ¿sabes? sí, Eso al sí. principio era como impensable, o sea, era Eso como, es, vale. eso es, sí, Y sí. comentabas, ¿no? Que en Suecia fue donde tuviste Ujú. este clic de, ¿no? De ir hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, bueno, fue porque además, bueno, yo tuve bastante suerte cuando hice el Erasmus porque nos metieron, claro, nosotros veníamos de Bolonia, fuimos ahí un poco los conejillos de Indias, ¿no? Ok, sí. Y veníamos de Bolonia y claro, estábamos en el cuarto año, que era el último año de carrera, y nos fuimos a Suecia y entonces nos metieron con el grupo de máster, porque ahí los Ok, bachelors son 3 años, vale. entonces, claro, como estábamos en cuarto, pues como que nos metieron con el grupo ¿Qué de hacemos máster. con ellos? Sí, 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 a ver dónde los metemos. Y como que en el máster se empezaron a dar cosas también que tenían mucho que ver con manejo de stakeholders, Ujú. manejo de impacto. Ok, Y ahí es donde ya empecé con el tema de impacto social, impacto medioambiental, y me picó mucho la curiosidad, ¿no? vale, Y entonces, pues bueno, ahí fue una pequeña píldora, ¿no? Que después exploré más adelante en el máster completo en Dinamarca. vale. Sí, Y eso fue, ¿no? Lo que te llevó al máster y luego a que ahora estés trabajando en una sí. De hecho, consultora bueno, de coinnovación. sí, de hecho fue un poco porque cuando yo terminé el grado, Ujú. me volví a España, me fui a Zaragoza y estuve trabajando para una empresa Ujú. que hacíamos muebles, ¿vale? Y hacíamos Ok. muebles, pero muebles de lujo para, bueno, pues para Ujú. marcas Ok. de lujo, ¿vale? No vamos a decir el nombre. No vamos a decir nombres de nada, pero en ese momento el clic ¿Tú bueno, qué se hacías ahí incrementó. un poco por entender? Yo lo que hacía era, estaba en la parte más de diseño, bueno, de contacto con el cliente, ¿vale? Ujú. Pero también contacto con proveedor, o sea, hacíamos un poco, yo estaba Ok, como en el área de project management, entonces vale. hacía un poco de todo y luego también revisaba bastante temas de bajar, porque teníamos la fábrica ahí mismo, bajaba calidad, tal, después en Ok. las instalaciones, o sea, hacía, ya ahí era un poco Ya punta de octopus, ¿no? maneras esto. Ya iba un poco a todo, pero sí que ahí fue un momento de decir, pero a ver.
O sea, yo realmente quiero dedicarme a esto, o sea, quiero aplicar mi conocimiento y sobre todo también mi tiempo, Mi ¿no? tiempo, claro, sí. En esto quiero causar un impacto, bueno, diferente, ¿no? Un Ujú, impacto que en mi opinión pues puede tener un mayor valor ujú. a nivel medioambiental y a nivel Social, social ¿no? también. Entonces ahí fue cuando dije, vale, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y como que siempre también yo creo que nos han metido un poco en la cabeza esto de la titulitis, ¿no? De tener Ujú. un Sí, máster. aquí en, bueno, iba a decir en España, pero realmente en Latinoamérica también. O sea, hay como bueno, viene también de la otra generación, ¿no? De tienes que tener un título, una carrera y si no, el Mm. certificado. Lo que pasa es que, claro, llegamos los millennials y te das cuenta de que mucho certificado tampoco sirve de nada. Tal cual, tal cual. Pero sí es cierto bueno, no me arrepiento para nada, de haber tomado esa decisión Ujú. porque realmente sí que ya no fue solo el conocimiento que me aportó, sino la apertura de mente, ¿no? Ya, sí, De sí. al final, uno, porque realmente fue un máster en el que venía gente ya con mucha experiencia Ujú, rodada a nivel profesional, pero sobre todo por darte esa visión más macro, más ujú. sociotecnológica, cómo vincular al final todos los intereses, ¿no? que hay, y porque al final esta vida Sí, es eso, intereses. sí, sí, sí. Y cuando trabajas con sostenibilidad, tienes que tener eso muy claro, porque Ujú, si no, no vas a avanzar, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, todo eso fue, la verdad, fue, bueno, toda una experiencia, ¿no? El volver a irme fuera, el estudiar y al final que fue también un máster muy práctico. Entonces, Sí. bueno, el explorar también te ayuda a saber luego qué Mm. quieres. Sí, no, un poco también es eso, ¿no? Todos los títulos, ¿no? Que ahora la gente no se alarme, que no todo es malo, pero sí que uno tiene que tener también esta actitud más de moverse, autodidacta, ¿no? De buscar también esos sitios como clave para buscar el conocimiento. Sí, 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 y al final, a ver, obviamente cuando vienes a ver, en mi caso no ha sido romper con el campo con el que yo venía, sino que ha sido como Ampliar, ¿no? ampliar, exacto. Pero sí es verdad que dices, muchas veces cuando quieres cambiar de campo, cuando quieres pasarte a otra cosa, ¿no? Te Mm. bloqueas y dices, lo primero que me viene es la formación, Sí, sí, sí. pero que realmente, o sea, también es eso, es el moverse mucho, el contactar con Practicar, gente, sí, sí, sí. sí, y al final eso es lo que te puede abrir muchas puertas, yo creo. Mm, totalmente. ¿Y cómo ¿no? ¿Cómo pasaste de estudiar el máster a donde estás trabajando ahora? Pues mira, después de estudiar el máster me fui a colaborar con una organización en Perú, que ahí estuve Ah, vale, fue luego haciendo, del máster, ok. sí, estuve haciendo turbinas eólicas y lo estábamos trabajando para áreas muy rurales, con el Ujú, objetivo también de empoderarles, ¿no? Para que ellos claro. tuvieran sus propias herramientas y poder tener acceso a electricidad. Y bueno, esto fue como una experiencia, bueno, súper bonita, la Claro, me verdad. imagino muy enriquecedora. Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, luego cuando volví a Dinamarca buscaba también algo que fuese un poco polivalente, entonces acabé en una Ujú, consultoría de diseño ok, en la que yo estaba haciendo más lo que conocemos más como puro diseño industrial, o sea, más ok. desarrollo de Más producto. producto físico, ¿no? Por así decir. Sí, eso es. Pero sí es verdad que, claro, yo era la persona que sabía en sostenibilidad, entonces siempre intentábamos pues también meter esa Ujú, píldora, ¿no? Y incluso había empresas que venían con el objetivo de introducirse en temas de economía circular y es ahí quien yo facilitaba los ah, talleres, ok. etcétera. Entonces, la verdad que también todo este tema de facilitar y codiseñar, Ujú, que tuve la gran oportunidad también ahí en Perú, ¿no? Al final, es que de cada cultura cambia tanto sí, sí, sí. y, y bueno, me parece un proceso de diseño que es para mí de los más enriquecedores, Mm, ¿no? El crear juntos. Entonces, bueno, pues estuve ahí un tiempo trabajando y de repente pues la empresa quebró, ah, ok. el Ostras. estudio. Estas cosas pasan en todas partes. Nadie se salva de esto. Exacto. Entonces, pues bueno, cuando quebró tuve, bueno, pues tuve mis más y mis menos allí en Dinamarca. Hombre, me imagino. Y Tenías ahí, al final no es un cambio, un cambio de realidad. sí, 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 totalmente. Y cuando, bueno, pues te encuentras fuera, te encuentras buscando trabajo, ves que no estás al Mm, mismo nivel
por cosas básicas como la procedencia, ¿no? A la hora de apostar por un O trabajo, sea, como el que me hizo, idioma o... bueno, el idioma o simplemente que te ven de otra manera, O sea, ¿no? no es que tú veas que eres menos, sino que crees que eres menos. O Bueno, es que yo no. creo que simplemente tienen más, bueno, tienen mayor prioridad por contratar a Ya, gente, ¿no? De, sí. bueno, no vamos a entrar en estos temas, Otro pero tema. Bueno, Sofía, vamos a seguir. Nos estamos aquí. bueno, fue mi experiencia personal, ¿eh? No Sí, quiero no vamos a generalizar. generalizar. Exacto, fue mi experiencia personal también. A ver, que el mundo del diseño lleva muchos años allí Ujú. y también la parte de sostenibilidad. Entonces, pues bueno, también quiero decir, el mercado es muchísimo, hay muchísima más gente Más especializada que competencia, ¿no? aquí. Eso Más. es, eso Ya, es. Entonces, al sí, sí, final, eso también te hace las cosas más difíciles. claro. Y, y nada, pues entonces dije, a ver, ¿por qué no? Al final, todo lo que he aprendido Ujú. fuera, llevarlo, bueno, A pues a de casa, ¿no? dónde Un soy, poco, ¿no? sí. Sí, un poco con esta visión. Y entonces pues dije, vale, bueno, pero si me voy, quiero elegir yo el sitio, ¿no? O sea, Ujú. porque ahí estaba ya en un punto que yo estaba echando currículums Ya así, ahí. ¿sabes? Y fue como, bueno, voy a ser selectiva. Ujú, Y encontré Inédit. Entonces pues solicité a Inédit y aquí ujú. estoy. Genial. Y sí, fue un ¿Hace cuánto, más poco, o menos? pues 2 años y 3 meses. Bueno, has Sí, dicho del sí, sí, el sí. COVID y todo. Un poco, sí, disfruté un poco de la ciudad y luego ya vino el COVID. Confinamiento. Vale, y cuéntanos un poco qué es Inédit y qué haces tú ahí. Bueno, pues antes decías, ¿no? Somos consultoras, somos estudio, pues sí, Sí. realmente es un poco de mix porque, bueno, lo que nos dedicamos es a acompañar a las empresas en esta transición, ¿no? Ujú, Hacia la economía circular, todas aquellas empresas que consideran que tienen algo que mejorar, ya ujú, sean que ya están sólidas y quieren hacer un cambio, ujú, o ya sean empresas que se están creando, ujú, porque también, bueno, pues acompañamos a startups. Entonces, realmente lo que yo creo que nos diferencia mucho es que tenemos como dos pilares grandes, pero nos une el tema del ecodiseño, porque al final utilizamos la metodología, utilizamos el design thinking, utilizamos ujú, como el método también de ganar los insights, es decir, entender todo bien primero, identificar qué ujú. realmente hace Donde falta realmente está cambiar, el eso problema, es. ¿no? Mm, O la La oportunidad. parte, eso es. Después la parte de ideación y después ya la parte de, bueno, al final resolver, ¿no? Y Ujú, mostrar resultados tangibles. Entonces tenemos esa parte también más de cuantificación ambiental que va más, pues bueno, orientada a todo el tema bueno, antes decíamos, ¿no? Identificar, pues a veces también utilizamos herramientas que son más técnicas, como pues un ujú. análisis de huella de carbono, para identificar cuáles son aquellos aspectos, pues que son más críticos, ¿no? O que realmente Sí. necesitan un cambio más urgente. Pero luego también tenemos toda la parte más creativa, dijésemos, en Ujú, la de más diseño estratégico, diseño de servicios ok. y diseño de producto. Entonces, yo estoy en esa parte. En la de producto. Eh, en la de Bueno. diseño, bueno, en diseño de estrategia también, Estratégico. sí, Vale, eso vale, vale. es. Sí, nada, eso, yo estoy en esa parte, entonces yo estoy, ahora mi rol es de Project Manager Ujú, y entonces, pues, bueno, lidero proyectos, trabajamos también con muchos sectores, entonces, pues, bueno, hay una diversidad muy amplia, ¿no? Lo cual claro, si no, decías de startup personalmente me gusta a mucho. empresa grande puede ser. Sí, 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 incluso sectores, ¿no? Hablas con el Claro. agroalimentario, hablas con el sector beauty, hablas con, em, bueno, sí, con textil, o sea, Ujú. tenemos, sí, una ¿Sanitario? gran ¿Hacéis diversidad. algo con También, sanitario? sí. Vale. Sí, porque es un tema como que no, hay poco desarrollado en ese sentido a nivel de economía circular y sector sanitario. Es como, bueno, tengo mucha curiosidad y gente que me pregunta y es como, tengo que investigar". Pues ya hablaremos, si no más en detalle, pero sí, sí, también. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Lo que pasa es que sí es cierto que ha ido habiendo una evolución, ¿eh? De hecho, o Ujú, sea, yo en estos 2 años y pico que llevo ya he visto también como, bueno, pues al final la madurez de las empresas va cambiando, claro. los requisitos van cambiando y, a ver, y si es verdad que nosotros cada proyecto lo cogemos individual, ¿sabes? O sea, quiero decir, Ujú,
que adaptas, sobre todo en el área en el que estoy yo también, ¿no? Porque a veces, pues bueno, cuando usas más metodologías de, bueno, cuantificación y demás, tú adaptas en función a lo que necesita, pero bueno, igual los Ujú. parámetros a adaptar no son tan amplios como cuando tienes que diseñar una estrategia, ¿no? Sí, que tienes que ir mucho más, sí, como al detalle. Exacto. Eso es. Entonces, en esa parte de investigación, ahí es cuando también entra toda esta parte más de diseño, ¿no? Que antes comentábamos, el user Ujú. experience. Hablamos mucho más con el tú a tú de Claro, hay todos mucho los más de agentes. research, entiendo, en toda esta fase Mm, inicial. eso Y es, también eso entiendo es. toda esta parte social, ¿no? También está ese punto ahí que entiendo que disfrutas. Eso es, sí, ahora es como que con el COVID, ¿no? Parece que se haya digitalizado todo Sí, demasiado, pero demasiado. ya como que parece que estamos retomando un poco el carne y hueso. Poco a poco, ojalá vaya llegando más. Y un Sí, sí, poco sí. para entender, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, si la hay, entre gestionar proyectos, ¿no? De lo que hacías en Dinamarca, Ujú. a proyectos ahora puramente de economía circular? Pues mira, yo veo, te diría dos pilares clave. Uno Ujú. es el propósito del proyecto. Ya, O sea, sí. Ahí uno caen tiene un por su propósito. propio peso, entiendo. Sí, sí, sí. O sea, ya hay, claro, cuando tú estás gestionando un proyecto lineal en el que, bueno, muchas veces la única finalidad es sacar un producto, Mm, ¿no? Es o sacar un servicio con el único objetivo de quizás resolver una necesidad que ha sido identificada o que ha sido ¿Inventada? aparecido, inventada. Sí, 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 podemos Y así, hablar de eso. No sí, pasa pues nada. bueno. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final te encuentras ahí como mil Mm, productos que no te aportan ningún valor, ¿no? Y, y por otro, o sea, por un lado eso, ¿no? Sería como el propósito, que cuando estás haciendo un proyecto de economía circular, pues bueno, ujú. el propósito va mucho más allá, ¿no? Y el objetivo es, sí, resolver un problema, pero también Sí, como aportando conectando con muchas sí, más cosas. sí. Y por otro lado, también, ¿no? Hablaría de la metodología, Ujú. ¿Por porque al qué? final cuando estamos en, o sea, yo lo que he visto también es que en proyectos lineales hay muchos silos, ¿no? Sí, Está todo como muy aislado, totalmente. Sí, sí, sí. mientras que cuando hablas de economía circular o colaboras O no, o no sale. o no, eso es. Sí. Y colaborar, o sea, no hablo solo pues eso, con competencia o con los usuarios, Mm, no, hablo también pues con todos los agentes que estén claro. involucrados en el proceso de diseño, en el proceso creativo y en el proceso productivo, o sea, en todo. Ujú. Sí, yo Entonces, creo que sí, sí, esto, total. Sí, yo creo que está o sea, en el diseño de servicios sí que se empieza a tocar bastante más, ¿no? Aunque sea para producto lineal, toda esta parte colaborativa sí que está, pero toda esta parte de propósito, no. Entonces, como que, no, lo has dicho súper bien, ¿no? Esto de estos dos pilares que son, que son clave en la nueva, ¿no? Gestión de estos proyectos. sí, porque al final, o sea, sin un propósito no vas a tener unos resultados justos, ¿no? Unos resultados también positivos para la sociedad, para el medio ambiente y para la Sí, ¿no? Y economía también al que final. solo, sí, a nivel, si solo piensas en profit, es como, bueno, ya, pero todo lo demás se cae. Sí. Mm. Y bueno, yo creo que al final es esto lo que está impulsando también a que las empresas están intentando cambiar, ¿eh? Porque, o sea, yo creo que ven, ¿no? Esto que ya estamos escuchando mucho, de, bueno, o si las empresas son sostenibles o si no, no serán. O no será, exacto. Es como, es el camino, un poco el único Sí, camino que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, ¿has notado, digamos, como más acogida, ¿no? De la economía circular después del COVID en este último año y medio? pues es curioso, ¿eh? Porque durante la COVID yo a nivel personal yo pensaba que Ujú. esto iba, bueno, Ajá, sí, sí, como yo que creo iba, que todas sí, estábamos como, ay, sí, esto cambiará todo. bueno, pero ya sabemos, los humanos así somos. Exacto. Entonces, pues bueno, no sé hasta qué punto ha habido un cambio a nivel, ¿cómo decirlo? Como a nivel de cultura, ¿no? Ujú. A nivel cultural, porque yo creo que esto tiene que haber una transición de años. Bueno, ha venido una pandemia y ni eso nos ha cambiado. Pero, pero a Sí, nivel, dices, bueno, pues ya no sé qué tiene que pasar. Pero ya. sí es verdad que a nivel un poco de,
yo creo que se está empezando a alinear lo que exige la sociedad Mm, con lo que exigen políticas europeas, mm. con lo que nos exige el planeta. Sí, como que ya no es, no, salvemos el mundo, no, es como que, no, no, es que ahora ya todas las Es que va, entidades como que están es en moviéndose plan, va en serio. hacia allí, ¿no? Sí, De verdad, que ya nos hemos dejado de bromitas, que esto va de verdad, ¿no? sí. Entonces, yo sí que, de hecho, hoy lo comentábamos, estábamos aquí Mm, bueno, estábamos en el equipo hablando y sí que ujú, decíamos que hemos notado un cambio a nivel de relato de las empresas. ujú, Y lo cual nos parece muy positivo, ¿no? Y es el hecho de, antes parecía que muchas de las empresas, la actitud es como soy la mejor empresa en esto, ¿no? ya, Y ahora sí que notamos este cambio de, ostras, estamos identificando que tenemos que mejorar, que hay algo que no estamos haciendo bien, no somos wow, los únicos, entonces, y queremos cambiarlo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que sí que nota un cambio. No sé si lo ha hecho la COVID, no sé si lo ha hecho bueno, todo lo que está pasando, ¿no? todo Que lo no que es está poco. pasando. Exacto, no sé si lo ha hecho bueno, que cada vez el cambio climático está ahí tocando la puerta, Exacto. pero realmente yo creo que aquí sí que hemos notado un cambio. Ujú. Y yo creo y espero que cada vez se sumen más Sí, que empresas, porque se al sumen final, más, ¿no? O sea, yo sí que he notado mucho más como boom de gente, pues, que quiere aprender, que quiere meterse en empresas que contactan. Entonces, claro, digo, si estáis especializados en esto, seguro que habéis notado, no, notado algo. sí, 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 se ha notado. Y sí que es verdad que yo creo que también está habiendo igual un cambio de actitud, porque bueno, ya siempre se habla mucho del greenwashing también, ¿no? Mm, Y obviamente pues te encuentras casos que, o sea, ya no aquí solo en Inadite, sino en o sea, en tu general, día a sí, sí, día, ¿no? Que lo ves y sí. dices, uy, Dios mío, pero ¿y esto? Como esto ha salido a la luz, ¿no? Sí, porque claro, es que ahora LinkedIn tú lo lees, o Mm, sea, que 2 de cada 3 noticias, sí, sí. yo digo, no sé si es por mi red o es en general, Ya, pero no es lo que sé dos si de cada estamos nosotras tres, como muy en también burbuja circular, no lo pero sé, pero es como boom, boom, boom constante, ¿no? Todo el mundo hablando de lo mismo. sí, sí, sí. Y claro, cuando luego te metes en la noticia, analizas realmente un poco ahí con la lupa y dices, bueno, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es greenwashing? Pero también hasta qué punto solo el mero hecho de hablar de esto beneficia también. Es que hay este punto delicado, que ya que estamos aquí, y que es el tema del greenwashing, ¿no? ¿Está 100% mal? ¿O ya hablar de esto, aunque lo hagas mal, ya es un punto hacia adelante? Claro, es como Claro, un arma de doble filo. totalmente, totalmente. Yo considero que al final, no sé, he llegado a la conclusión que las pequeñas muestras que se hagan o las pequeñas acciones que se hagan, mientras Mm, sean tangibles y tengan un efecto, mm, es positivo que se hagan. O sí, sea, sí, pero sí. mientras sean Pero que se tangibles. hagan, sí, sí. Sí, Que no se exacto, digan solo, sí, sí. Sí, es que exacto. he escuchado, ¿no? En varios sitios de, ¿no? El greenwashing, por lo menos se habla, aunque no hagan nada. Y es como, hombre, ya, pero tampoco se trata de esto, ¿no? Hablar, hablar por hablar y todo el mundo se pone a hablar tampoco sirve de nada, ¿no? Hay que ir a esos Claro. planes de acción. Sí, sobre todo porque ahí corres un riesgo, ¿eh? Y yo esto es algo que aprendí mucho en Dinamarca y viene vinculado también a lo que comentaba antes. Si tú hablas mucho de algo y te lo llegas a creer mucho en el sentido de Ujú, ya lo hago muy bien, no mm, vas a tener ahí ese algo que te empuja a a mejorar. mejorar, No vas sí. a tener esa ambición de mejora. Sí, ya soy la Mientras, mejor, ¿para qué voy a moverme, no? exacto. Mientras que si realmente haces un ejercicio, ¿no? Un poco crítico y es que al final es que son todo o sea, vas a salir beneficiado Mm, por tu posición a nivel de caras para afuera, por tu posición claro, de cara para dentro, porque al final repercutes también la felicidad de tus empleados, sí, ¿no? sí, sí. Y sobre todo, pues bueno, que al final vas a generar un impacto beneficioso y que no nos olvidemos también repercute a nivel económico, ¿no? Y esto Sí, es es que algo que esto es algo siempre que digo. como que la gente se olvida, ¿no? No, es que hacer Sí, las cosas bien es que tiene un efecto muy bueno. Que sí, a lo sí, sí, mejor no es totalmente. cortoplacista, no, pero es que Mm, a lo mejor las cosas cortoplacistas, pues
Hay que mirarlas ahí con Bueno, lupa. totalmente, eso nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Así Exacto, es que como, a lo mejor no lo hemos hecho tan bien. tal cual, estoy súper de acuerdo. Sí. Y, y volviendo un poco, ¿no? A Inedit, lo que haces, has hablado un poco del proceso que hacéis. ¿Qué proyectos? Bueno, mientras puedas contar, claro. No sé, así explícanos algún proyecto donde los que para ti destacarías más. Sí. Pues mira, os contaría muchos, pero Bueno, hay puede ser muchos un de los par. que no, hay No, muchos de los claro, que no claro. puedo hablar. Puedes cambiar nombres, puedes cambiar Entonces, identidades. bueno, mira, para mí tenemos un cliente con el que, o sea, es un placer trabajar, que es Fundación Rubricatus. Ujú, sí, la conozco. Justo cuando entré, tuve un proyecto que, bueno, de hecho, transformamos, ellos lo que hacen es que Mm, tienen una parte de que hacen comida para gente mayor, ¿vale? Y además favorecen al empleo de personas con diversidad funcional. ujú, Entonces, en la cocina, pues hacen estas comidas y las llevan a las personas mayores, hacen un reparto a domicilio, bueno, al mediodía. ok. Bueno, pues todo esto lo hacían con envases desechables. Ujú, vale, Entonces, lo que hicimos fue cambiar todo esto por envases reutilizables. Con todo un proceso, pues eso, primero, ¿no? De research, de análisis también de viabilidad económica, claro. viabilidad ambiental Ujú, y bueno, al final, claro, uno, o sea, la percepción de la persona mayor cuando tú le das la comida, de wow. dárselo en un envase real, por aquel que dice, ¿no? Un envase Sí, bueno. sí, sí, que lo tocas y dice calidad. Exacto. Y aparte que no le haces a la pobre persona generar un montón de residuos en su hogar, ¿no? Y después se Sí tienen que que tiene. encargar ellos Ujú, de la gestión de esos residuos. En fin, son muchos aspectos positivos, además, por supuesto, de todo el beneficio medioambiental que conlleva, ¿no? ujú, Olvidándonos de toda esta generación absolutamente innecesaria de sí. residuos para, para poder, bueno, cambiarlo, ¿no? Por la reutilización. Ujú, Y además en una generación que lo tiene muy de por la mano, ¿no? O sea, esta claro. generación llevaba las botellas de leche con los Es que cascos esta generación no pues, tiraba. no tiraba nada. No, exacto, es que es ese punto, ¿no? Es como que entre esa y nosotras es como ha No habido sé qué ha ahí pasado, un pero desfase que no. no ha sido. Entonces, este proyecto fue muy bonito, pero además eso, ¿no? Que sí es verdad que muchos otros proyectos hemos generado también más estrategias o, bueno, incluso, pues, por ejemplo, hicimos un estudio también para EFI, la Asociación de Yogures, de envasadores de yogures, Ok. en el que, a ver, este proyecto fue muy interesante en cuanto a hacer muchas entrevistas, visitas y demás a plantas recicladoras, Ujú, descubres mucho ya, cosas que no quieres de, saber. Ok. hombre, cosas que no quiero saber. Yo solamente diré que no he vuelto a comprar yogures individuales porque, Ok. porque bueno, los sistemas de reciclaje pues son los que son. Ujú, Y claro, todo esto sí que al final se queda en un informe con tips de ecodiseño, ¿no? Para las ujú. empresas. Y obviamente va a tener un impacto, pero más a largo plazo, hasta que lo Claro, hasta que implementen. no cambien todas las, ¿no? Las maquinarias o lo que tengan que. Sí, claro, o sea, pero aquí es un poco como un destape, ¿no? De realidad también. Quitarse la venda de los ojos, de ponerlo en la mesa, ¿no? De, esto es lo que hay. Sí, totalmente. Y a ver, y que obviamente también trabajar con empresas que son partes de la asociación, o sea, porque estaba Danone, estaba Schreiber, quiero decir, que hemos trabajado con empresas que sí que tienen alta capacidad, ¿no? De Ujú, cambio y que de hecho sí. estamos viendo que están Y que haciendo quieren cambios. hacerlo, ¿no? Mm, Exacto, lo cual eso es súper positivo. Pero eso a lo que iba al final es que, bueno, que tenemos proyectos desde algunos que se quedan como más en estudios y que al final la responsabilidad acaba en las empresas, ¿no? claro, es más parte de consultoría, ¿entiendes? Hemos Exacto, hecho este proceso y esto es lo que sí. hay y tú decides seguir adelante, ¿no? O no. Y luego tenemos los proyectos más tangibles, ¿no? En los que al Ujú, final sí que al final acabamos con esas soluciones en las que hacemos todo el proceso de acompañamiento, en la prueba piloto, ujú. en todo. Entonces, pues bueno, por eso digo que al final hacemos muchas cosas diferentes, pero o sea, creo que todas, ¿no? Te aportan algo
Claro, también al Pero, final depende del perfil de cada persona, ¿no? O sea, a mí sí, esto es lo que me gusta, ¿no? Hay gente que es más especialista y prefiere una cosa siempre sí. igual, ¿no? Pero No, y que entiende que también al depende final... muchísimo de las necesidades de las empresas, ¿no? Es lo que mm, comentábamos antes. Hay empresas que están en un punto de madurez a nivel, de bueno, eso, de estructura, ¿no? De infraestructura. sostenibilidad, de estructura, de Ajá. todo, de conocimiento, ¿no? De economía circular, de cultura, que no Ujú. les permite quizás hacer unos cambios a nivel estratégico pues tan rápidos, tan tangibles y necesitan más, pues eso, y ese análisis, esa identificación, Sí, ese eso, acompañamiento al final, ¿no? exacto, esas propuestas, ¿no? Mm. Y luego hay otros pues que están ya listos como para la superacción. Vamos. Entonces, sí, sí, sí. ¿Qué tenéis en porcentaje de grandes pequeños? O... No te sabría decir, la verdad, porque es que varía, vamos a épocas, ¿eh? Ok, hay Ahora picos, ¿no? Supongo. sí, vamos un poquito a épocas, porque por ejemplo ahora nos han entrado varios proyectos que son para pruebas piloto, ¿eh? Ok. Pero igual te toca una época que son más análisis medioambiental, o sea, Ujú. vamos un poquito, sí. Sí, según el... Según se va moviendo el mercado también, según salen, pues bueno, ciertas, también las normativas, ¿no? Nos impulsan mucho Ujú. al final. O Un sea que, poco, bueno. y no, ahora que has sacado esto de la normativa, o sea, yo sé que sí, o sea, que tú eres como muy experta en todo este tema, o por lo menos yo te veo así. Bueno, intentamos. ¿Cómo hacéis para como estar tan al día o introducir todas estas nuevas, ¿no? Proyecto de ley, normativas, leyes europeas? Bueno, pues, o sea, primero informarnos mucho, o Ujú. sea, de leer, etcétera. Leer, sí. Sí, pero también tenemos, o sea, al final, pues bueno, llevamos muchos años trabajando, o sea, Inédit en Mm, sí, y lo que comentaba antes de la colaboración. Entonces, el tener claro. contactos también Ya. con ayuntamientos, diputaciones, Mm, etcétera, etcétera, nos ayuda mucho también a saber en qué estado de implementación ujú, están las leyes, claro. niveles de ambición, etcétera, etcétera. Entonces, al final es eso, es la colaboración, ¿eh? También lo que Ujú, nos lleva a conocer, pues no sé, salió la ley de Baleares y parecía que era todo como mm. súper confuso, pues bueno, intentar contactar con gente de allí para realmente Como saber, ¿no? aterrizarlo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también es un punto fuerte, que al final, Mm, o sea, realmente Inédit desde que se formó con ese core, ¿no? Con, mm. con ese valor. Sí. Entonces, desde el principio ha sido el irse ganando el espacio y eso ha llevado a muchos contactos y al final, pues bueno, está muy bien para realmente eso, poder entender, porque luego hay muchas Mm, leyes que más allá de eso, nosotros lo decimos, ¿eh? O sea, nosotros no somos asesores legales para nada, ya, pero pero sabemos que al final la ley es una palanca de cambio, porque vienen sí, presiones sí, y sí, uno, o sea, ahora con el packaging lo estamos viendo, ¿no? claro. Continuamente. Te Sí. llaman urgencias de, Dios mío, tengo que quitar las pajitas. Bueno, sí, hace 3 años, pero, pero Y vale. que, pero bueno, tú tranquila. Pero bueno, lo haremos. Entonces, pues bueno, es un poco que obviamente ahí tenemos que estar al día para Mm, también a la toma de decisiones anteponernos también, ¿no? A cosas que pueden venir. claro, al final es un poco tener, ¿no? A lo que dices, tener ese valor de no te preocupes, ¿no? De cara al cliente. Te tenemos cubierto en este sentido de sabemos, ¿no? Un poco qué pasos tienes que dar a corto plazo o a medio o a largo, porque es un proyecto de ley, pero todavía no se ha aprobado, pero va a llegar, entonces hay que preparar el terreno, ¿no? Supongo que Sí, sí, va sí. un poco así. Sí, exacto, también porque ayudan a ver, ¿no? Que al final si un cliente requiere de una inversión a nivel de recursos humanos, a Sí, nivel de procesos tecnológicos, claro. pues anteponte, ¿no? A las leyes que vayan a venir, porque al final no quieres tomar pasos en falso ni quieres No, que no, dentro no, de 2 años tengas que volver a cambiar todo, claro. porque ni sería eficiente a nivel de recursos No. materiales ni económicos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. totalmente. Y un poco, ¿no? Con tanta variedad de proyectos, ¿cuáles son los mayores retos o aprendizajes que ves más desde el rol, ¿no? del diseño, en dar ese paso hacia el diseño circular? Que bueno, que tú hablas de ecodiseño. ¿Hay una diferencia para ti entre ecodiseño y diseño circular?
Bueno, yo creo que, o sea, ecodiseño igual es el paraguas más amplio, ¿no? ¿Ok? Y diseño circular nos basamos más en la parte bueno, esa circularidad Ujú. O sea, como que de los ecodiseño engloba recursos. más sostenibilidad en general. O... Sí, yo te diría que ecodiseño intenta ser quizás un poco más ambicioso en cuanto a Ujú, mirar todos los impactos. Y ok. cuando hablamos de diseño circular sí que nos centramos quizás más en economía circular, ¿no? Es decir, analicemos la cadena de valor, vemos qué reducir, pero sí también Ujú, optimizar, pero también ver qué pasa al final de la vida útil del producto, ¿no? Cómo ok. reinsertamos, cómo alargamos el valor de esos recursos. Y creo que ecodiseño quizás va un pasito más allá, ¿no? Es que es un O sea, poco depende, ¿no? O mm, sea, también depende con la gente que hablo, hay gente como que me dice cosas diferentes y no, hay gente que me lo pregunta, ¿cuál es la diferencia? O sea, es como, claro, para mí, como yo meto dentro un poco todo, ¿no? O sea, diseño sí, sistémico, al final también puedes pues, ir más hacia la parte de circularidad, ¿no? Pero también engloba todo, entonces es como, sí. bueno. Sí, a ver, es que yo creo que además nos pasa a todas un poco lo mismo, ¿eh? Que tenemos ahí un poco de... Necesitaríamos hacer un glosario mundial, Sí. ¿no? Para intentar Sí, sí, no, y que como además a nivel alinearnos. cultural, o sea, ¿no? Por ejemplo, que yo hago el podcast en español y escucha gente de todo el mundo y sobre todo de Latinoamérica, claro, hay gente que a veces me pregunta, ya, pero ¿y esto? ¿Y aquello? ¿No? O, Claro. por ejemplo, hice una, bueno, como una charla para hablar sobre diseño circular, upcycling, para Colombia. Y ellos del upcycling le llaman reuso. Y claro, era como, wow. Entonces es como, ok, esto hay que Guau, poner como, me acaba de explotar el cerebro exacto, por un momento. totalmente, total. Yo como, ya, pero Y entonces al y ruso. sí, sí, muy, bueno, para mí fue muy loco, pero no, es ese punto de que hay Sí, estos sí, sí. cambios y si pasa así, si pasa entre nosotras, imagínate, ¿no? O sea, es Sí, como sí, sí. intentar Totalmente. aterrizar todos estos Sí, totalmente. conceptos. De Y, todos modos, yo creo que ujú, igual también, o sea, la parte de cuando hablamos de ecodiseño, quizás, o sea, también por intentar aclarar un poco, ¿eh? Pero yo creo que también cuando hablamos de ecodiseño, igual también como que se intenta mirar todo el proceso, ujú, como desde el principio, o sea, eso que hablábamos también del propósito también, ¿no? ujú. De lo que estamos diseñando, etcétera. Mientras que igual también cuando hablamos de diseño circular estamos más centrados en lo que es el análisis del producto o el servicio en sí. Claro, yo en Pero diseño vaya, que circular es, meto todo también. O sea, claro, desde por el eso que minuto realmente, uno, ¿no? Desde ese research sí, para entender el problema. O sea, que yo creo que, bueno, es un sí. poco... Bueno, realmente, a un ver, creo que la cacao. línea es tan difusa que se podría decir que estamos hablando de lo Claro, a mí a mismo, ¿no? veces no, y la diferencia con diseño sostenible es como, wow, es como, bueno, empezamos aquí a entrar en unas, en unas cosas que es como, ok, para Sí, mí es, mira, los principios son estos, llámale y como ya quieras, está, ¿no? Pero sí, mientras diseñes para esto y tengas todo esto en cuenta, a pues partir de sí, aquí, también. vale, vale. Y volviendo, ¿no? Porque yo me he ido por lo del ecodiseño, a nivel de retos. ¿No? Y aprendizajes, ¿cuáles dirías que son estos mayores retos y los mayores aprendizajes a nivel personal, de Pues carrera, ¿no? sí, 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 Metida en sí. esto. Yo creo que, a ver, por un lado, el tema, al principio lo comentábamos, ¿no? De saber entender los intereses de los Ujú, diferentes agentes, me parece un reto brutal. O sea, el ya. cómo identificar, o sea, de primeras, ¿no? Un puerta a puerta a una empresa para Ujú. decirle, porque tú desde fuera igual ves muy claro lo que necesita, pero, pero luego desde dentro o no, Mm. o una vez los conoces más, el mundo cambia mucho, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, totalmente. este reto que existe en el mundo pues, de consultoría, de estudios, de que al final tratas con empresas tan diferentes y cada Ujú. una es un mundo, ¿no? Sí. Esto es como, o sea, esto es como las personas. Pues lo mismo Bueno, es que pasa al con las final empresas. las empresas son personas, Sí, sí, entonces sí, ahí total, hay total. un batiburrí de cosas dentro. Totalmente. Entonces yo creo que este es un gran reto, ¿eh? El intentar también, no sé, de algún modo comunicar un mismo mensaje Ujú. en vocabularios tan Ujú. diferentes, ¿no? Sí, sí, como llegar a un consenso, alinear a todo el mundo, que todo el mundo esté Sí, entendiendo lo mismo, ¿no? sí.
totalmente. Y luego Mm, antes has dicho algo o sea, yo creo que ha sido uno de los mayores retos y es este cambio a nivel cultural de pensar más a largo plazo y no a corto mm, plazo. O sea, yo esto me enfrento a ello muchas veces ya. en mi día a día con clientes y a veces es como... Y además es eso, es lo que tú dices también, que al final, bueno, las empresas son personas. Te puedes encontrar una Mm, misma persona de la misma empresa, ¿no? Dos personas diferentes y tener visiones muy distintas, claro. a pesar de los esfuerzos de la empresa de transmitir una cultura unánime. Pero es que eso es imposible, no nos engañemos. O Suerte. sea, Sí, no. No, porque es imposible. si empiezas a hacer esto, también como que pierdes la riqueza de tener este equipo multidisciplinar, multicultural, ¿no? Que al final es Exacto. como llegar a un balance, es como, wow, Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, yo creo que o sea, hay muchos más retos, ¿eh? Pero creo que esos son como los más... al top. del- Sí, porque además como que los ves continuamente, ¿no? No Sí, ves un son... patrón. Sí, 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 yo creo que esto pasa en, en cualquier proyecto, ¿no? Sea de economía circular, o sea, cuando hay economía circular de por medio, entran, ¿no? El tema del cortoplacismo, o sea, todo esto. Pero sí que sí. lo de entender consensos, hablar como el mismo idioma, esto pasa Sí. en todo. Y luego yo creo que, o sea, esto más a nivel totalmente personal, ¿eh? Sí Ujú. que me he encontrado un reto que, bueno, supongo que tú también te sentirás identificada. Cuéntame. Pero es un poco que, claro, a ver, no hay departamentos de sostenibilidad en las empresas, ¿no? Entonces, normalmente viene una persona encargada Ujú, de X y depende del sector en el que trabajes, pues bueno, te encuentras personas que llevan muchos años trabajando con una visión, una cultura también diferente. mm, Y claro, que venga una persona joven mm. a decirles, o sea, yo también entiendo que a veces mi percepción es que se me percibe como una amenaza un poco, ¿no? Ya, sí, como que no te ven como una aliada, sino más como, Sí, ya me viene esta a cambiarlo todo. Ujú, poder de adaptación me refiero a entender muy bien las necesidades y el punto en el que está la empresa. mm. A veces es como, no tengas prisa, no tengas prisa porque ellos necesitan esto ahora y Necesitan estás este aportando tiempo, valor. totalmente, Y estás total. aportando valor con esto que necesitan, Mm, que luego evolucionará y se cambiará mm. en otra cosa. Pero no puedes intentar, o sea, que Sí, yo es que también te lo veo rollo entiendo. cruzada intentando cambiar el mundo tú sola porque he estado ahí, entonces me siento muy identificada. Sí, sí, entonces, pues bueno, estuve en ese punto y creo que durante estos años Mm, he cambiado mucho. Y yo creo que gracias también a esto, ¿no? O sea, a lo que comentábamos antes, desde Inédit estar en tanta diversidad mm, de proyectos, que paralelamente también me he metido en cosas de educación, fuera de ujú, que ves también, o sea, estaba en programas educativos donde realmente estaba con profesionales que no eran estudiantes, ¿no? ujú. Y cuando realmente ves todos esos niveles, dices, vale, pues bueno, cada uno a su tempo, A ¿sabes? su No, ritmo, exacto. Es sí, como no todo el mundo puede ir a la misma velocidad y tampoco sí, tienen sí. que hacerlo. O sea, No, exacto, exacto. Entonces, eso ha sido uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Ese, no sé, asimilar, sí, como como este, manejarlo, sí, mm, y no gestionar frustrarte, eso internamente, es, eso relajarse. es. Y no Sí, no, no frustrarse, coger porque si te esta frustras, responsabilidad de salvar el mundo, que es como, bueno, a ver, tampoco, ¿no? Con la calma. Y, sí, y esto que has poco a dicho poco, ahora verás. de, ¿no? De fuera de, como de la parte más laboral, ¿no? En Inedit, que has hecho como Ujú. también cosas de educación, ¿no? Sí, Hace poco vi que vas a estar dando clases en el ISABA. sí, eso es, Cuéntanos sí, sí. un poquito, ¿no? Cómo llegaste ahí y también cómo ves ese futuro de este, del rol del nuevo diseñador, ¿no? Que es un poco hacia dónde vamos. Sí, pues mira, yo empecé con temas de educación en la universidad en la que estudié el máster. Ujú. Después estuve, pues nada, haciendo alguna En colaboración Dinamarca. allí en Dinamarca. Ujú. Sí, y de hecho estuve llevando algunos proyectos de fin de máster en plan de supervisora y me encantó, la verdad.
A ver, a mí me venía ya la vena un poco de todo el tema monitores, scouts, bla, bla, Ok, bla. ok. Y entonces ya como que Ya apuntada maneras. Ya. ya apuntaba. A ver, si al final la gente habla con razón a veces, ¿eh? Pero Sí, yo también me niego como no, no, pero luego dices, no, sí, 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 toda la razón del mundo. así que, bueno, sí fue un poco eso. Empecé allí cuando me mudé a Barcelona, empecé un poco a mover hilos Ujú, y, y bueno, empecé a hacer alguna colaboración con alguna, o sea, con alguna escuela, estuve en el IL3, he dado ujú, alguna clase así suelta bueno, en ESADE, ok. en el IED, pero cosas como muy sueltas, ¿no? Puntuales, ¿no? Puntuales, sí, también, Masterclass o algo así, eso yo no es, entiendo. eso es, sí. Y bueno, pues con Elisava, a raíz de que han generado también la universidad esta online que se llama Shipta, Ujú, sí. bueno, estaban Arnau y Pera, que bueno, son unos Son, cracks a nivel sí, diseño, estaban los en conoces. Inedit, ¿no? O De uno, hecho, Arnau está en Inedit, Pera Arnau. alguna colaboración ha tenido, pero sí, 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 sí. Yo recuerdo verlo en Inedit, o sea que, Mm, vale, vale. sí. Y ellos, bueno, pues siempre han tenido, bueno, Pera siempre está conectado a la parte formativa Ujú, en Elisava y bueno, pues yo he estado, eso, Arnau también estaba con las partes de dar clase y demás, y entonces dijeron, ¿por qué no crear un máster de diseño ujú. sostenible? ¿No? Porque no, realmente no existe, a ver, hay cursos, hay Sí, pero no, cosas, digamos, algo mm, así. y entonces, bueno, pues tal cual me contactaron y bueno, y pues yo encantada de la vida, Claro. ¿cómo no? Como todo lo que me encanta junto, ¿por qué no? Exacto. Entonces, pues bueno, empezaremos ahora en octubre. Ah, muy bien. Va a ser la primera edición y la verdad que tengo muchas ganas. Sí. Genial. ¿Ya hay gente, ya está lleno o No, no está lleno, todavía hay plazas, hay sí. plazas, vale, para Hay la plazas, hay gente que, plazas. que escuche, pues que se Perfecto. apunten rápido. Sí. Y esto, ¿no? ¿No? De que no había una formación, ¿no? O algo así como más reglado sobre diseño para la sostenibilidad. ¿No? Hablando de este rol del nuevo diseñador, ¿qué consejos darías, bueno, a estas diseñadoras, diseñadores que quieran dar el salto a transformar la carrera hacia ecodiseño, diseño circular, diseño sostenible? Barra, barra, barra. Diseño, Pues bueno, un poco ahora ya es, ¿no? Cuando se habla del user-centered design, ya es como, es que esto es muy egocéntrico, hay que ir al planet-centered sí, design, es sí, como sí. hay que ampliar, ¿no? Pues Totalmente. alguien que Totalmente. tenga esta curiosidad y diga, quiere dar el salto, un poco qué consejos le darías. Pues mira, o sea, también vinculada a los aprendizajes que decía antes, ¿eh? Si algo he aprendido durante todo este proceso es que hay Ujú, que informarse mucho de muchas fuentes diferentes, ujú, porque no hay una verdad absoluta. no, Entonces, puede que dentro del diseño tengamos procesos que se puedan repetir cuando ujú. hablamos, o sea, cuando hablamos de metodologías, ¿no? Que si Sí, el sí, Double sí. Diamond, que si Design Thinking, que si User Centered Design, vale. Pero una cosa es la metodología, Mm, otra cosa es realmente cómo tú necesitas hacer un proceso de adaptación mm, a cada caso en concreto. Y de eso viene también el hecho de que no hay verdades absolutas en cuanto a una solución. O sea, mm. poniendo un ejemplo claro, no puedes decir que el cartón es mejor que el plástico siempre, porque no, No, no. no puedes. Entonces, Mm, a eso voy, ¿no? Que leamos mucho, que nos informemos mucho y que sobre todo que contrastemos fuentes para entender realmente la raíz del problema, porque creo que ujú. esto es, o Sí, sea, ser más críticos, ¿no? sí, eso es. Y ser crítico, eso en todo. O sea, ahí lo has dicho perfectamente. O Ser sea, en crítico todo, con el mundo. en todo. No, pero también ¿no? A veces nos dan unas soluciones y decimos, ¡guau! Esto está hecho con plástico reciclado, es Ya, ya, maravilloso. ya, sí. A Como ver, ya, pero a ¿no? lo mejor este plástico viene de no sé dónde y usa esto y aquello. Ya, ya, ya. Entonces, sí, yo diría eso, ¿no? Que cuanto más información, mejor. Y bueno, al final, eso siempre. También aquí hay un punto un poco tricky, ¿no? Y es que al final hay mucha teoría al respecto. Sí.
Y que, o sea, yo el consejo que daría también es buscar cosas prácticas. Y Mm, ahora, gracias también a la digitalización, hay un montón de eventos sí, y cuando vuelva a la presencialidad, yo esto es algo con lo que he aprendido un montón y es a través del networking, ¿no? De conocer a gente, gente como tú, gente, bueno, podría aquí nombrar un montón de personas que al final te aportan una visión que te amplía la mente, sí, pero que además conoces casos reales, porque es que esa gente está trabajando en empresas reales, mm, creando un impacto real. sí, sí, Entonces, sí. tener esa visión mucho más cercana, eso a través de networking, LinkedIn, etcétera, o sea, me Mm. parece Como fundamental. ya imprescindible, ¿no? Casi ya. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y al final eso, ¿no? Yo creo que, y espero que cada vez más en todos los procesos formativos, al final se apueste por incluir la sostenibilidad desde el principio, ¿no? Que no Sí, sea, sí, que no haya, no tenga que haber un máster o una asignatura, ¿no? Sino que todo lo incluya. que no tenga que haber esta optativa en tercero de carrera que sea ecodiseño 5 créditos. A ver, por favor, Bueno, y tú no. tuviste la suerte de tener algo así. Los que hacemos cosas digitales es como, no existe Sí, nada sí, de sí. esto. O sea, es como, ah, no, si lo digital es súper sostenible. Y es como, hola. Sí, o sea, es Sí, como sí, sí. que es esto, es, sí, es como totalmente, ¿no? La parte de ecodiseño la conoce la gente que ha hecho producto industrial, ¿no? Algo así. Pero el resto de diseñadores es como, hay un Sí. limbo de que Bueno, y te falta diría que, información. no sé, yo cuando, o sea, también depende de la ambición de cada una. Ah, O sea, también. porque quiero decir, si tú ahora coges mi clase de hace, pues eso, 11 años, ¿no? Y miras ahí y, o sea, Ya. realmente la gente no, o sea, porque al final, pues obviamente también el mercado del mundo del diseño ha sido muy difícil en los últimos años, ¿eh? Sí. Nos han pillado varias crisis, o Mm, sea, económicas. mm, Y entonces ha sido muy difícil y ha habido mucha gente que ha tirado hacia temas que al final pues tienen mucha más cabida en el mercado, UX, etcétera. ujú. Y no sé, o sea, yo creo que, no sé, en mi caso fueron estos clics, pero al final yo creo que tenía una base y antes hablábamos, ¿no? Antes de grabar, que tengo ese contacto con la naturaleza, con la montaña, Tus con montañas, sí. que al final, pues bueno, no sé, es como que te da ese push para decir, Mm. Sí, no, a yo ver, no. al final es, por mucho que hubieses tenido esta asignatura, ¿no? Tú tenías esta inquietud interna, igual que yo, ¿no? Al Eso final es, yo tengo sí. una conexión con la naturaleza más allá de, ¿no? de lo normal Ujú. y, y es también lo que me ha llevado a sentir estas ganas como de protección, de respeto, de, pero ¿qué estamos haciendo? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero al final yo creo, bueno, o sea, esto como que yo lo que me gusta ver, ¿no? Es que quizás antes perfiles como los nuestros eran los únicos que se dedicaban a esto, ¿no? Por Mm, un poco esta ambición más a mm. nivel natural, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero creo que ha quedado más que demostrado que ahora hay todo tipo de perfiles que se dedican a esto, porque al Mm, final es que hablamos de accesibilidad a recursos, ¿no? O sea, es que cuando decimos que hay más oro en los móviles que en las sí, minas, sí, pues es sí, que sí. aquí, a mínimo que seas un poquito inteligente, te vas a Empiezas. meter en diseño sostenible y economía circular, porque si no es que se te van a acabar los recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que esto también es bonito en el sentido de que al final, para mí me parece muy enriquecedor juntarte o cruzarte en el camino con personas que tengan también una visión diferente, ¿no? A la que tienes tú. También. Sí, no, totalmente. Si no, sería como muy, todo muy aburrido, Sí, muy. eso es. Entonces, el hecho de que cada vez estemos más personas con diferentes perfiles en este mundo, o sea, a tope. Es que es como final del podcast, a tope. Es que es un poco, ¿no? No tiene que haber una asignatura y no tiene que haber un departamento, tiene que estar en todo y por tanto todos Exacto. los perfiles tienen que empezar a esto a meterlo en su ADN, hagas lo que hagas, o sea, total. Y bueno, ya para ir acabando, porque si no yo me puedo estar aquí contigo horas y, y pasamos la tarde. Ya final, ¿recomendarías, no sé, algún libro, algún documental, algo que
hayas visto hace poco que digas, mira, esto me cambió, o yo qué sé. Bueno, yo creo que tengo, o sea, hay varios libros. Ujú. A ver, yo porque he escuchado tus podcasts y ya sé bueno, que han nombrado Cradle to Cradle 1000 veces, así que bueno, Sí, ese ya lo sabéis. ese ya lo sabemos. Pero yo, mira, hay un diseñador que es Papanek, Víctor Papanek, Sí. que para mí da una visión del diseño brutal. Mm. Y hablar de libros como Diseño para el mundo real, ¿no? Te Este trae una libro es visión, clave, sí, sí. sí, te trae una visión increíble. Y a nivel más de abrirte los ojos, yo, mira, hay un libro que es el de Plan, How Bad. hay que ver el vídeo para verle la cara a Sofía. La gente que nos escucha, ir al YouTube, porque en el YouTube le podréis ver la cara. Pues hay un libro que para mí fue como, ¿qué? Que fue el de How Bad Are Bananas. How bad are bananas? No, ni Sí, idea. No, no lo conozco. bueno, pues este habla del carbon footprint, es decir, la huella de carbono de 1000 millones de cosas. Guau, ok. Pero 1000 millones de cosas, ¿vale? Pero claro, te hace pensar mucho en, en el impacto que tienen Ujú. algunas cosas, ¿no? Y te lo explica a nivel que lo entienda todo el mundo, ¿eh? O sea, está... Genial, Claro, si yo traducido, ¿no? ahora... Como muy Sí. O bajado sea, a la porque tú realidad. puedes, sí, sí, sí. O sea, como que puedes tener una cifra de kilogramos de CO2, pero no sabes lo que significa, ¿no? Ujú. Pero el tener un poco el saber el por qué, el saber, bueno, qué puede causar eso, me pareció un libro que de verdad recomiendo Yo ya mucho. cuando acabemos aquí ya lo, lo pondré en la lista. Sí. Y bueno, luego otro que, bueno, no sé si habéis visto, pero a ver, a nivel, a mí me gusta mucho también el tema más como macro, a nivel un poco de sistema. Bueno, yo soy fan de todo lo que es sistema. O sea, yo mientras más complejo un problema, más puntitos y más cosas a conectar, es como lo disfruto. La gente piensa que, bueno, Marinés, estás un poco loca, ¿no? Pues este, o sea, igual que el de How Bad Are Bananas se lee Ujú. súper rápido y tal, ahí este es otro que es el Green New Deal, que seguramente lo habrás leído, de Jeremy No lo he Rifkin. leído, lo tengo. Es que la lista aumenta y no, Pues no sale. El tiempo, las prioridades, no, no. no. Audiolibros te vas a tener que poner. Sí, mira, cambiaré podcast para audiolibro. Pues este libro, la verdad que o sea, está muy bien para entender cómo al final, o sea, los problemas a los que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar Ujú, vienen mucho también a nivel sociopolítico, ¿no? ujú. Y el entender que somos parte de esa sociedad o sea, para mí creo que también es el empoderamiento a nosotros como individuos, ¿no? Mm. Podemos cambiar las cosas. Sí, no, es que ¿qué voy a hacer yo haciendo esto? Y es como, no, tú y 7.000 millones de personas aquí, es como, Exacto. Sí, 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 sí. Así que eso, creo que vaya, esos dos muy bien. Esto ya, pueden ayudar. broche final del episodio. Nada, si quieres añadir algo más, Sofía. Mm. Si no, si a alguien le interesa hablar contigo, no sé, contactar con Inedit, ¿qué Sí, si no, tiene que también hacer? LinkedIn, sí. ¿Qué tienen que Pueden hacer? contactar, ¿Escribirte por LinkedIn o...? sí, por LinkedIn o si no, eso si quieren también pueden contactar directamente con Inedit, pero bueno, si quieren contacto más directo conmigo, sí, LinkedIn y, Genial. y listo. Así que Muy muy bien. bien. Pues nada, Con pues un que placer tenerte aquí en el podcast y nada, nos ha vamos sido lo viendo. mismo. Un placer y muchas gracias. A ti, un abrazo. Un abrazo. Chao.